buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días donde quiera que se encuentren. Gracias por acompañarnos. Quien les habla, Joana Montenegro, en compañía el día de hoy con un gran patriota, activista, analista político y amigo de esta casa, mi querido hermano Noel Leal. Muy buenas noches, mi querido Noel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Joana. Gracias por esa bienvenida, gracias por esta nueva oportunidad. Hay oportunidad y honor que nos hace que nos acompañes y estés aquí siempre, Noel, de verdad. Yo creo que eres el invitado que más asiduo tengo porque, o sea, en lo particular a mí me encanta charlar contigo y hacer estos conversatorios. Como siempre, políticamente correctos inicia con un pensamiento que tiene mucho que ver con la temática que vamos a tocar el día de hoy y es el siguiente, y abro comillas. La democracia es un mero régimen de vulgar saqueo al que simplemente se le cambió de terminología. Al robado se le llama contribuyente, al ladrón político, al botín recaudación fiscal y a la organización criminal que perpetra el robo, Estado. Mayo John Pauls. Así que con este pensamiento, ¿qué opinas al respecto para hacer como esa introducción, Noel? Bueno, hay que recordar que todos esos conceptos nos vienen de la antigua Grecia y precisamente uno de los padres de los conceptos dijo de manera muy clara que la democracia como tal era una desgracia. Él veía muy clara la necesidad de la aristocracia. Entonces, la democracia, como lo dice una de las fotos que colocas allí al inicio de la presentación del programa, como lo dijo Winston Churchill, es un sistema que no sirve, pero es perfectible y es lo mejor que hay. ¿Es lo mejor que hay? Bueno, también tenemos que entrar en una serie de discusiones cuando se avanza más en el entendimiento de lo que significa la república como ejercicio de gobierno, como ejercicio de administración de un Estado, y, y nos alejamos de lo que se entiende hoy como democracia y los múltiples apellidos y esquemas que hay dentro de la idea de la democracia, ¿no? Entonces, llegamos al caso de la República Democrática Alemana, que era la República Comunista. Llegamos, creo que hasta Pol Pot utilizó el título de República Democrática para la Campuchea. Entonces, la palabra democracia, hoy se utiliza como una camisa de fuerza muy grande también a las decisiones de los países. Eso que hablan de la autodeterminación de los pueblos, siempre que los pueblos vayan para el barranco se les acompaña. Pero cuando un pueblo entiende... Pero las élites no se lanzan al barranco. Ajá. Pero cuando un pueblo entiende la necesidad de que tiene que parar la fiesta, y entendiendo la fiesta como el proceso de destrucción de una nación, son señalados, siempre y cuando no lo hagan en nombre del socialismo. Si lo hacen en nombre del socialismo, también puedes reírte de la democracia. Bueno, que es lo que hace todo el proceso socialista en general cuando se juega a eso, a la democracia con lo que se ha convertido hoy, ¿no? Y entonces pasamos a los distintos esquemas democráticos. Tenemos los esquemas democráticos como el venezolano, que no tiene ni siquiera un espacio para la idea federal de nación, que no tiene hoy, que ni siquiera cuenta con bicameralidad, gracias al librito ridículo ese que llaman Constitución del 99. O los esquemas donde el desastre es total, como los procesos parlamentarios, donde encontramos una serie de gobiernos Frankenstein hoy, porque son imposibles de cuadrar. Eso. Entonces, ahí tenemos un gran problema en lo que es la democracia hoy. Y es algo que tiene que reexaminarse. Yo continuamente hablo que frente al caos que estamos viviendo, con lo de Venezuela soy más pragmático, soy más claro, ¿no? Con lo de Venezuela siempre lo dejo claro: si nosotros no vamos a un gobierno de fuerza después de la extracción de la tiranía, el país se disuelve. El gobierno de fuerza se traduce en dictadura. Guste o no le guste a los que quieran escucharlo, pero eso es simplemente una fórmula, es un ABC total, histórico, real. Pero también vivo insistiendo frente a otros países que no han llegado todavía a la desgracia en la que nosotros estamos sumidos, que es necesario un nuevo entendimiento entre gobernantes y gobernados. Y es fundamental que se haga pronto. Absolutamente de acuerdo, Noel. Es más que buena introducción para el programa que tenemos hoy.
De hecho, que mira, por dónde vamos a iniciar y es por lo siguiente. Tengo una pregunta rápida y concreta. ¿Cómo analizas el viraje de María Corina Machado, y abro comillas, en tiranía no se vota, cierro comillas, a, abro comillas, votar por mí es un voto en resistencia, cierro comillas? No hay viraje, porque tendríamos que irnos al principio. Ella, Consúmate, demostró que el sistema electoral es fraudulento y después llamó a votar varias veces. Entonces no hay viraje, o sí, simplemente es eso, una puerta giratoria, es esa cosa que alimenta las veletas en general, porque si tendríamos que hablar es de ausencia de coherencia, ausencia de realidad, ausencia de seriedad. Entonces, esos son los pilares que salen de allí. No es que haya un cambio profundo en la idea de no se puede votar en el 2018 con la idea de vamos a votar en el 2024. Cambio no hay ninguno, porque tenemos que recordar todo lo previo. Entonces ahí hay que ponerse serio. Tú sabes que hay una cosa que siempre me fastidia mucho de cuando están dando los valores o elogios a María Corina. Y para mí eso es muy normal que se haga, es natural, pues. Y por supuesto, cuando tú quieres comparar a María Corina con el ADECO, con el Conde de Guácharo, por supuesto, es una cosa muchísimo más atractiva electoralmente hablando. Pero yo como consejo le daría a todos los que hacen campaña por ella que se quiten eso de la única coherente, porque si algo carece es eso, coherencia. Entonces pueden decir cualquier otra cosa, no importa, pero mientras tanto todo el mundo les va a recordar el festival de incoherencias. Entonces eviten esa, por lo menos tengan un poquito de respeto por ellos mismos y digan, por lo menos esa no vamos a usarla. Entonces, cambios, no, habría que jugarlos todos, no hay un real cambio de viraje alguno, y mucho menos en la visión ideológica del problema. ¿Por qué? Porque simplemente no lo entienden, no entienden el problema. Por eso es que hasta el otro día andaba de manito agarrada con todos los miembros de la Internacional Socialista, para decir ahora que el socialismo hay que acabarlo. Entonces, el problema está en que como no se entiende ni ideológico, ni político, ni se entiende lo que es coherencia, ni se entiende lo que es el problema de país, ni se entiende el hecho criminal de lo que ha sucedido, cuando hasta hace nada se decía, hemos subestimado el chavismo. ¿Cómo se puede subestimar el chavismo? Nada más se puede subestimar cuando no entiendes que es un proceso revolucionario, cuando no entiendes que es un proceso socialista, cuando no entiendes las juntas criminales de personajes, cuando no entiendes lo que era el Foro de Sao Paulo, cuando no tienes ni idea de lo que era Fidel Castro. Entonces ahí sí te puedes subestimar al chavismo. Entonces no es que haya un cambio, simplemente es ese 360 grados constante que se pone a nivel ventilador, pues. Es increíble. Absolutamente, Noel. Qué tristeza, la verdad. Mira, justamente para cerrar el tema de María Corina Machado, ¿qué piensas y analizas sobre su eslogan al querer decir, y abro comillas, llegar hasta el final? Ese nuevo mantra que tienen acostumbrado a los venezolanos para tanta manipulación. Mira, los eslóganes electorales para mí son fundamentales en cualquier campaña. Eso es un eslogan más. Listo. No, nada, que es un eslogan más. Mira, nosotros ya vivimos la marcha sin retorno. Nosotros ya vivimos cada uno de estos escenarios que en realidad son simplemente eso, eslogans. Entonces, los eslogans políticos, desde el vamos bien del otro, el otro mantra de Guaidó, el autobús de Capriles, cada una de estas cosas son simplemente eslogan políticos, no es nada. Es así, Noel, es así. Y hace parte, tú dices que es muy importante los eslogans, pero ¿qué diferencia sería que los eslogans fueran de verdad tanto más reales como respetar más al ciudadano y no utilizar justamente la manipulación, porque esto es pura manipulación emocional. Es que por eso, parte de la gracia, el eslogan político es necesario para la transmisión de un mensaje. Fíjate, esta frase que yo llevo repitiendo desde el año 2002. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja.
Eso cuadra perfectamente como un eslogan político. Pero ahí hay una verdad. Y cuando se abre es una verdad muy grande. Y cuando la gente lo asume y asume su mea culpa al ser parte de esa oposición que ha hecho posible, mintiéndose democráticamente esa verdad, ahí hay una verdad. En cambio, cuando el resto de los eslogans regularmente caen en el espacio del vacío. Porque lo primero que tiene que decirse frente a esto es la verdad. Ahora, quienes han llamado al país a votar una y otra vez, después de que fue demostrado científica y académicamente en el año 2004 por el fraude en el referéndum revocatorio, la inviabilidad del sistema electoral, ¿puede decirle alguna verdad al país? De verdad, en mi opinión, no. ¿Alguien se la quiere creer? Bueno, eso ya es parte de la irresponsabilidad constante con la que el país se ha sometido durante todos estos años. Pero pueden creerla, en serio. Pueden pensarlo un segundo como realidad. Quien me ha mentido durante todos estos años puede venir a decir hoy alguna verdad. No. Entonces lo único que pueden hacer es eslogan vacíos. Y eso es todo. Perdona. Y eso es todo, toditos, pero toditos son igualitos. No es que esta no, esta sí, no, es exactamente lo mismo. Porque hay que partir desde ese punto. Yo lo pongo a todo el mundo que vaya a ese punto. Si en el 2004 eso quedó tan taxativo, tan claro, si en el 2005 hubo esa voluntad de desconocer todo, cuando es tan fácil llevar a la población al desconocimiento formal de todo, poder aislar a ese gran pedazo de país, porque lamentablemente es un gran pedazo de país, donde está la élite política, donde está la élite comunicacional, hasta la élite académica venezolana, pero que ha hecho es vestir de democracia esta desgracia una y otra vez. Dejarla sin voz. Porque el país desde... No es el país de ahorita, no es el país, no. Este país marchó a pecho desnudo en el año 2002. Es un país que tiene muy claro esa realidad. Tiene muy claro esa realidad, sabe el costo, sabe la capacidad criminal que es el chavismo. El país lo tiene muy claro. Es esa cúpula política, comunicacional y académica que ha hecho todo el tiempo que esa realidad que quedó clara, evidente, se vista de democracia una y otra vez. Entonces es ahí donde está el gran problema de todo esto y es un problema que tiene que ser señalado de manera clara. Esa estructura en algún momento puede decir la verdad para poder generar algún tipo de eslogan o frase donde el país se vincule con la importancia de recuperar a la nación. No. Yo sigo insistiendo, ¿cuándo nosotros dos vamos a estar en desacuerdo? Porque de hecho, mi estimado Noel, hay algo que de repente nos confrontan y no de manera agresiva, sino de manera supuestamente también, entre comillas, académica, como tú bien hablas de la parte académica y hablabas al inicio en esa disertación del pensamiento que tocábamos el día de hoy. Y es que cuando se pone el ejemplo, hay algunos académicos y letrados que dicen que cuando piensen que es imposible justamente recuperar la libertad de forma pacífica, que solo debemos recordar justamente a Walesa y su lucha histórica en Polonia, ocupada por los soviéticos y que fueron también palabras de Juan Pablo II, que no teman, que es solamente un hombre. Lastimosamente, qué difícil es hacerle entender a esas personas y a otras personas que justamente son votoadictos el hecho de que no estamos hablando de Polonia, no estamos hablando de otro país y que es tan atípico lo que sucede en nuestro territorio nacional, tan amado y tan vilipendiado, que es una parranda de criminales lo que está en el poder y narcoestado. O sea, es Tú una... sabes que yo tengo un gran problema cuando venimos y nada más definimos esto como una parranda de criminales en el poder. Lo que pudo hacer, precisamente, lo que pudo hacer que se entendiera cómo se ataca el problema en Polonia es porque había entendimiento ideológico, porque llevaban años pisados por la bota comunista, porque en ese momento estábamos en los finales de la Guerra Fría, porque en ese momento había una Thatcher, había un Reagan, había un Juan Pablo II que habían incendiado todo, porque había ese polaco, Juan Pablo II, que tenía muy clara esa realidad. Yo siempre cito una frase de Juan Pablo II que
en donde él dice, sí, claro, hay dos tipos de totalitarismo, pero hay uno que quiere robarte el alma. Y entonces él estaba explicando y señalando el problema de lo que era el comunismo para él. Conste, su nación que vivió el yugo nazi y vivió el yugo comunista. Entonces, cuando se entiende lo que es ese país, cuando se entiende la historia de ese país, cuando se entiende la visión de ese liderazgo, cuando se entiende el momento histórico que significaba el fin de la Guerra Fría, y sobre todo cuando se entiende que todo eso forma parte de un proceso ideológico, se encuentran las herramientas claras para poder llevar a la población a, de manera pacífica, extraer de poder el comunismo. Pero ustedes creen que si el fin de la Guerra Fría se hubiese logrado, quien crea eso no es más que un pendejo, que no entiende el momento político, que no entiende el momento histórico, que no entiende que era Juan Pablo II, que era Gorbachev, que era Reagan, que era la Thatcher. Es decir, gente que no tiene la más mínima idea de dónde demonios está parado y goza hablando pendejada. Son como los pendejos que dicen, no, la concertación chilena. Idiota, aquel era un señor general dictador de derecha. Estos son unos tiranos comunistas. Comunista no tiene ningún tipo de amor por la patria. Entiéndase, uno está claro, agarren en algún momento el festival de criminales, frases de Marx. Y ahí está claro, el comunista no tiene patria. No tiene patria. Entonces, tú no puedes pedirle a un comunista que entienda que no puede matar. Tú puedes decirle a un dictador, oye, estás matando muchos comunistas, sí. Pues el dictador va a matar comunistas. Porque es lógico. Porque el comunista lo que quiere es matar al país. Y es ahí donde cambia la cosa. Y eso no es nuevo, no es algo que sea tampoco atípico y no es algo que no haya sucedido en ningún otro país. Pasa. Y lo que nosotros vivimos es este proceso de evolución, de neocomunismo. Entendamos un principio total también histórico. Socialismo y crimen siempre van de la mano. El carácter de su hecho criminal siempre va avanzando, pero la raíz siempre es ese mismo concepto criminal. Eso es como cuando la gente se separa, esos comunistas que viven abrazando a Lenin pero se distancian de Stalin. Y entonces uno le dice, pero mucho más criminal fue Lenin. Entonces te quedan mirando. Porque Lenin no solo decía que Stalin era un poquito sisi, era aguadito, lo decía Lenin sobre Stalin. Cuando tú lees el testamento de Lenin, te das cuenta del desprecio de Lenin por Stalin, porque dicen, usted no va a poder aguantar esto. ¿Por qué? Porque Lenin era mucho más criminal, sin un Lenin no hay un Stalin. Entonces, eso, volvemos entonces a esta parte del crimen que se vive en el país. No, yo no soy madurista, yo soy chavista. Pero desgraciado que él es más criminal. Sin aquel criminal no habría no nada, no existe. Si el criminal fue Chávez, Chávez destruyó Venezuela, Maduro solo baila sobre los muertos. Entonces eso es principal, entenderlo y explicarlo al país y explicarlo que eso es un proceso ideológico que se repite, es un librito constante. Eso es como decir, Díaz-Canel y Raúl son malos, pero Fidel era más bueno que el Carrizo. Por favor. Entonces, ahí vamos a una serie de cosas que nos han hecho muchísimo daño al país. La no identificación ideológica del problema. Jamás nos podemos referir a la estructura criminal que ha practicado un genocidio en Venezuela, que ha llevado a este país la potencia petrolera certificada más grande del mundo a comer de la basura. Jamás podemos pensar que esto es un asunto de ratas, de criminales X. No, hay arte, hay un proceso político, hay una herramienta fundamental, una pistola criminal que se llama socialismo. Y cuando no lo entendemos, cuando no identificamos el problema, no vamos a identificar ni raíz, ni los asociados, que son fundamentales para poder entender el tamaño del enemigo y comprender cuál es el objetivo. Porque una dictadura normal, de derecha, desarrollista, ya tú sabes que eso es lo que va a hacer. Ya tú sabes que eso es lo que va a hacer. Va a perseguir comunistas, va a construir, va a generar, tiene una idea. Si nos ponemos en la versión nacional, está el nuevo ideal de Pérez Jiménez, el cual yo todavía sigo sin encontrarle errores. Entonces, a pesar de que yo no comparto el hecho de que Pérez Jiménez simplemente no era un hombre de derecha, él era un nacionalista perejimenista, él creía en él.
y en su visión, pero era un hombre que lamentablemente no tenía el espacio del entendimiento ideológico de todo lo que hay que hacer, de que no solo se persigue, sino que hay que hablarle claro a la población completa de qué es lo que significa el socialismo. Hay que generar un aparato político que venga a representar a la gente que tiene claro que el socialismo es dañino. Todo ese tipo de cosas quedaron pendientes durante el tiempo de la dictadura del general Marco Pérez Jiménez, porque él no era un hombre de derecha. Lo que era un hombre con un profundo amor por su país. Y entonces entendía lo que estaba mal. Entonces, cuando nosotros entendemos todo desde el punto de vista ideológico, no solo detectamos el problema, no solo identificamos al enemigo, sino que también podremos hacer una de las cosas más importantes, que es generar el mecanismo social que esté pendiente de cauterizar lo que viene a hacer daño. El socialismo siempre va a aprovecharse de las debilidades de una población, tanto del facilismo como de las apetencias por el libertinaje, como por cualquier otra cosa que vaya atacando la institución fundamental de una sociedad, desde familia hasta el hecho propio de la construcción de nación. Entonces, cuando eso se va atacando, se ataca bajo un esquema ideológico. Cuando se cree y se banaliza que esto es un asunto de rateros que tomaron la principal reserva petrolera del planeta, que cuentan con la legitimidad extraordinaria, que destruyeron la segunda empresa global de petróleo, que a eso lo hicieron ladrones, son unos rateros, y para más esos rateros van a soltar el poder. Entonces, siempre hay que enfocar esto desde lo principal. Si no se entiende el problema ideológico y no se señala y no se ataca el problema ideológico, estamos muy, muy lejos de poder recuperar al país. Así es, mi estimada Noel, que de hecho, en ese contexto, cuando tú mencionabas esas grandes diferencias, eh, nosotros, y me uno a ti porque he visto tus publicaciones en redes sociales, que yo también me hago eco, no solamente de las tuyas, sino de la gran diferencia de lo que puede ocurrir justamente, por ejemplo, en Argentina y en Estados Unidos con Trump. Hay una enorme diferencia cuando nosotros, y hablo nosotros, que es tu caso, mi caso personal y el movimiento que yo represento, porque esa gran diferencia que tú vienes explicando desde ahorita cuando puse el ejemplo de Polonia, no es lo mismo hasta los momentos cuando existe todavía, con todo y sus fallas, hasta en Colombia, con todo y sus fallas, existe una separación de poderes. Entonces, eso era lo que también quería como que explicara de por qué no son virajes de nosotros, no es viraje de Noel Leal, no es viraje de Joana Montenegro ni de los repúblicos, el hecho de que uno justamente vea esas grandes diferencias cuando apoyamos unas elecciones, rechazamos y condenamos contundentemente lo que le están haciendo al expresidente Donald Trump en los Estados Unidos para quererlo acallar, silenciar y que no se postule, que no llegue al 2024 de todas las maneras y que esperemos que la peor ni se les ocurra. Lo mismo a Milei, que la peor ni se les ocurra tampoco. Entonces, ¿qué nos puedes hablar justamente sobre eso? Esa gran diferencia. La principal es eso. En Venezuela no hay Estado de Derecho desde 1999. Todo lo vivido del 99 para acá es teatro. ¿Cómo es posible que los padres del teatro, que no es el chavismo, porque el teatro es lo que hace el otro lado, sigan manejando el país? Pues estamos hablando de un cuarto de siglo, 25 años. No son solo 25 años de chavismo, son 25 años del régimen socialista. Izquierda carnívora en el poder, izquierda vegetariana ejerciendo oposición. Y el mensaje sigue siendo el mismo, vacío y carente de la realidad. Sobre todo un mensaje que busca judicializar la política, que es una de las cosas más ridículas que también están fungiendo en este país. En estos días me llega una invitación a un foro de 3 insignes y reconocidos juristas del país. Diciendo, esta gente va a seguir haciendo daño. Porque es lo único que pueden hacer, daño. Porque es lo que han hecho durante 25 años, daño. Al pretender darle una interpretación jurídica a un hecho político criminal. Es decir, a un proceso revolucionario. Entonces,
esta gente va a seguir haciendo daño. Y lo peor es cuando tú sigues viendo a la gente creyendo en ellos, dándole valor a ese mensaje. Y un mensaje que hasta el final es 2 veces dañino, porque es un mensaje que viene a reforzar toda una estructura de entes multinacionales que sabemos que no trabajan a favor de la libertad de los pueblos. Porque entonces el mensaje al final es la importancia de la corte de yo no sé qué cosa, la corte de lo otro. Epa, han demostrado, uno, la ausencia de eficacia real. Dos, forman parte de un aparato multinacional que en general no está trayéndole beneficios a la población de ningún país. Son parte de un aparato que en general viene a reforzar todo un proceso multinacional donde se van matando hasta las identidades de nación. Entonces, hay que tener muy claro, uno, no podemos seguir judicializando la política porque eso es absurdo, es ridículo seguirle dando interpretaciones leguleyéricas a la estructura política. Pues lo primero que tenemos que entender es que no hay Estado de Derecho. Ese es un punto. Y el segundo es entender qué puertas son las que tocamos afuera. Si vamos a tocar las puertas de los organismos multinacionales que buscan ir en contra de la soberanía de las naciones, creo que está muy claro de que por ahí no es. Dios mío. Efectivamente, yo cuántas veces iré a decir hoy de que cuando yo voy a estar en desacuerdo con Noé. Mira, mi estimado, hay un espacio, y esta es una pregunta que te quiero hacer justamente, ¿hay o habrá justamente un espacio para la verdadera derecha política en Venezuela? Y eso por darle un término, me imagino, no sé, y tú me corregirás si estás de acuerdo o no conmigo, porque un término definitorio expresa, así rápido, porque de repente, voy a poner un ejemplo, Noel y Joana tienen ciertos rasgos de, y hablando como psicóloga, ciertos rasgos de conservadurismo, ciertos rasgos de libertario, ciertos rasgos de nacionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por hacer una manera de forma global, hablemos justamente de derecha. Y es que ya porque no es que en la situación actual, no solo de Venezuela, sino también del mundo, izquierda y derecha, en muchos casos están siendo funcionales entre sí. Y dentro de esos muchos casos, hasta pertenecen al Foro Económico Mundial, levantan banderas del wokeísmo, ideologías de género, abortismo, y donde la familia dejó de ser el pilar fundamental de la sociedad. Entonces, te repito la pregunta, ¿hay o habrá un espacio para la verdadera derecha política en Venezuela? Hay que construirlo en base a la sinceridad y la realidad, sobre todo a la verdad y al entendimiento real de lo que significan las cosas. Venir, tú sabes que hay mucha gente que vive con el cuento de que no, derecha e izquierda son lo mismo, no sirven para nada. En Colombia sucedió un proceso que creo que desnuda mucho de esa realidad. El Partido Conservador se hizo bancada de gobierno de Petro. Entonces, ¿ese partido era de derecha? No. Hay que entender ese. Ahorita vemos en nuestro país a decogenéticos, comunistas genéticos, diciendo yo soy de derecha, yo soy de centro derecha. Ese es el colmo de la burla. Pues entonces te van a decir lo que decía Chávez, aquello es la derecha, Acción Democrática es la derecha. Y había una población que se lo creía. Entonces, ahora vamos a la parte global. ¿Es la derecha lo que está unida al foro económico? No, chicos. La gente cree que el movimiento mercantil es derecha. No, eso es mercantilismo. Es una herramienta que se usa. Eso es como para decir, no, aquel es populista. El populismo es una herramienta que la usa la izquierda, la derecha. El movimiento económico lo usan todos. Unos para ciertos beneficios, otros más cerrados en el librito. Pero la gracia de un proceso ideológico lleva una serie de mensajes que son fundamentales. Voy a ponerte dos juegos con respecto a esto. Hace tiempo, y lo puse en un tweet que subo regularmente, yo estaba en una panadería y una persona me reconoce y se acerca. Me dice, ¿usted no es leal? Y yo digo, sí. Oiga, ¿usted es liberal? Y yo le digo, no, yo soy de derecha. Y entonces yo culmino el tweet diciendo lo que me sucedió. Ese hombre sonrió
sonrió contento y se despidió. Y yo dije, oye, hoy va a ser un buen día. ¿Por qué? Porque no se preguntó pendejada. Porque se entiende de manera real lo que significa derecha. Porque entonces cuando nosotros nos encontramos hoy con una cantidad de liberales que vamos a ponerlo, vamos no a colocar lo que ellos harían, sino lo que uno haría. Vamos a suponer que yo soy legislador. Yo estoy en el Parlamento, y en el Parlamento se pretende votar una ley que va en contra del diseño original de la familia. Yo voy a votar no. ¿Por qué? Porque eso va a hacerle daño al diseño original de la familia. Y yo entiendo que una familia fuerte da el paso para una sociedad fuerte. Y esa sociedad fuerte construye una nación. Pero uno de estos diseños alternativos de familia genera un proceso de debilidad que tiene que ser sustentado, no que sea ella el sustento. Entonces, ya por lógica, no voy a hacer algo que vaya en contra de mi nación. Fíjate que esto no le estamos viendo un punto de tendencia de género, si tú eres homosexual o si tú quieres tal cosa. No, simplemente yo estoy preocupado por mi país. Exacto. Sí. Tú no vas a conseguir a ningún liberal haciendo eso. Y ahí es en donde están las grandes diferencias de esto. Cuando nosotros entendemos en profundidad lo que estamos viviendo de manera política e ideológica, no solo como nación, sino en el marco global del desastre general que se está viviendo, yo creo que es muy fácil acercarnos a la realidad de por qué la derecha entiende que se tienen que generar un espacio de libertades, que esas libertades se cultivan con responsabilidad, que tiene que existir una capa de conservadurismo político por las distintas acciones que conlleva esa acción de conservadurismo político real, que tiene que verse un gran valor por las libertades económicas, que tiene que haber una lucha de protección constante por la propiedad privada, que tiene que haber un proceso claro donde esa sociedad, la sociedad, se entiende que no funciona de manera plana, que hay cualquier cantidad de sociedad que sí tiene capacidad de emprender, que sí tiene capacidad de desarrollo, que sí tiene capacidad impresionante y por lo tanto no debe ser juzgada por la tabla rasa del socialismo. Pero también hay una inmensa capacidad de población que viene con cualquier cantidad de taras, con un problema de falta de educación, con un problema increíble de pobreza asumida, con un problema de que están hasta estigmatizados de la sociedad, que tampoco lo puedes poner la tabla rasa del liberalismo. Y ahí es donde entra también la verdadera derecha, que entiende que un país es todo, que una sociedad, que un Estado es una cosa que tiene que ser impulsada para el desarrollo, velada para su velar por su crecimiento. Y allí es cuando nosotros logramos comprender dónde está la verdadera derecha y dónde están todos esos apéndices que se sienten muy cómodos de manera natural en la izquierda y se vienen disfrazando de centro, cuando no hay nada más falso en la política que el centro. Entonces, yo siempre recuerdo con mucho grado la cara de este señor cuando le digo, no, yo no soy liberal, soy de derecha. Y es que sin saberlo, muchas personas, el concepto ideológico real, natural y genuino de lo que es ser derecha, como lo que mencionabas anteriormente, cuando yo observo los estudios de Megaanálisis, que es la única encuestadora de mi amigo Rubén Chirino, la única encuestadora que respetamos a nivel nacional, uno ve y observa, justamente porque él no hace preguntas exclusivamente de la política, ni del chavismo y de la falsa oposición, no, él también se centra en otros temas y uno ve que la mayoría de los venezolanos, por encima del 80%, está en contra del aborto, está más arriba del 70% en contra del matrimonio igualitario, en fin, esas cosas que sin ellos saberlo son más justamente de derecha que lo que ha gobernado en los últimos 60 años. Entonces, es tan gratificante, ¿no es? Tan gratificante. Mira, yo siempre le digo a la gente este cuento sencillo. No, te dicen, no, es que yo no soy de derecha, pues tú sabes que la derecha está estigmatizada. Sí. Uno le dice, ¿tú valoras la propiedad privada? Dice, sí. ¿Tú crees en la familia? Dice, claro, creo en la familia.
¿Tú crees en el hecho de que tú eres el dueño de tu dinero y puedes hacer con tu dinero lo que te dé la gana? Sí, sí, sí. Oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Ah, bienvenido a la derecha. Porque todo eso es lo que la izquierda rechaza. Exactamente. Es tan sencillo como eso. Porque hay una cosa que es importante entenderla. El otro día alguien me preguntaba sobre eso y yo le explicaba. Me decía simplemente, ¿pero qué es ser derecha? Y es tan sencillo porque se llama sentido común. Lo que pasa es que el sentido común escasea. Pero es un asunto que se llama sentido común. Porque cuando tú ves el otro lado, tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ese eslogan lo tengo constante aquí en los programas, ahí está. Eso es toda la gracia, eso es toda la gracia. Y es un principio, por eso que se entiende de manera total, por eso que hasta en la parte del liberalismo económico, y en eso disiento yo mucho con muchos de mis amigos liberales, epa, pero entiéndelo. Nosotros somos un país impresionante que hoy tiene una carga social realmente increíble. Somos uno de los pocos países que puede recuperarse de manera real cuando se entiende esto. Y tú no puedes decir que si mañana yo digo que por ventaja económica lógica hay que mantener la energía al precio donde no hay subsidios, pero tampoco tengo que cometer la estupidez de llevarla a precios internacionales. ¿Para qué? Simplemente vamos a sanear el negocio, vamos a evitar que exista subsidios, vamos a hacer que sea rentable, pero no tengo por qué perder yo la ventaja competitiva global que significa ser un país que puede producir energía de manera más económica, nada más porque tú eres liberal. No, eso es una estupidez. Exacto. Una estupidez profunda. Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que entender. Venezuela cuenta con una serie de ventajas competitivas que se escapan del librito, que por supuesto están lejos del librito socialista y por supuesto se escapan del librito de aquellos que sueñan con el anarcocapitalismo y una cantidad de pendejadas. Porque la realidad es que solo se entiende un país cuando se entiende qué significa país. No cuando se empiezan a entender solo ciertas individualidades o solo ciertos esquemas de producción económica. No, cuando se entiende qué es un país, qué es un Estado, qué son las sociedades, dónde está el problema histórico, actual, con lo que cargaremos mañana si se cometen los más errores hoy. Entonces todo eso es lo que hace la diferencia en mucho del entendimiento de los problemas hoy. Y hoy se sigue entendiendo el problema basado en que estos son unos ladrones. No hay un problema ideológico. La oposición es buena, pero no han entendido el colaboracionismo. Sí, hay que utilizar energía renovable. No están entendiendo absolutamente nada de lo que pasa en el mundo, no entienden que la huella de carbono que se veía es mucho menos dañina de la huella de carbono que no vemos. Son incapaces de entender ciertas realidades y salen a decir estupideces. En el caso particular, la gente que me conoce hace mucho tiempo sabe que no las tolero. Y entonces inmediatamente mando a la gente bien largo. Pero porque ya hace tiempo, sobre todo en lo que es política nacional, es un cuarto de siglo, señores, 25 años. Yo tengo que seguir aguantando un pendejo, no, yo no. Yo no. Y entonces en donde tenemos que cambiar como sociedad, si entendimos la realidad, si fuimos despertando, si no formamos parte del mar de Veleta, si tenemos un norte claro, si queremos recuperar el país para construir nación, el pendejo, a un ladito. Sí, absolutamente, Noel. Que de hecho, yo nada más quiero agregar a lo que has comentado ahorita, es que precisamente la gente lo dirá cliché, pero es que quien no conoce de la historia está condenado a repetirla. Pero al día de hoy, no ajustar justamente las realidades, por eso era que pasó y se dice lo de Polonia, por ejemplo, a eso era donde iba a llegar, porque las realidades en este momento y en el contexto nacional e internacional, que es aún peor, es otra, porque lamentablemente hace 25 años, la misma Estados Unidos de hoy, igual, con 23 años, es la misma Estados Unidos que llama Chávez. Porque Chávez haciendo absolutamente todas las barbaridades que hizo, todos los crímenes que hizo y todos los desfalcos y corrupción que hizo, igual lo tenían legitimado.
igual lo consideraban el presidente y no iban a Libia como pasó en Libia y no iban a Afganistán como lo que pasó en Afganistán y no iban a Vietnam como lo que pasó en Vietnam. Y ahí también hay que ponernos en realidades claras. Tú sabes que cada vez que me sale, yo explico, el chavismo ha cometido un genocidio. Entonces, muchas veces no le discuto, no le pongo a discutir esos puntos, sino que explico, mira, el Maíz Santa es apartheid y es un crimen de lesa humanidad. Entonces, ¿cómo se aplicó eso? Se llama genocidio. Entonces, para no entrarle en la discusión. Pero siempre buscan guindarse. Entonces le digo, mira, son bastante más de 8 millones de venezolanos que han tenido que huir del país. A eso vamos ahorita. Ese es mi siguiente punto, sí, señor. Vamos a otro punto. Ahora, tú quieres entender que esos números tan espantosos, que por fin te estás dando cuenta de esa realidad, no son nada frente a la realidad que han vivido otros países. Y siempre voy al caso de Sudán y al-Bashir. A este hombre, la Corte Penal Internacional, siendo presidente en ejercicio, le dictó orden de detención y yo me eché a reír. El primero no lo creo. Esta gente sí es ridícula. En aquel tiempo, estamos hablando de la Corte Penal Internacional. Por supuesto, al-Bashir se pasó por toda Europa, por África, fue presidente de la Confederación de Estados Africanos, hizo lo que le dio la gana todo el tiempo que le dio la gana. De repente al tipo, como 10, 11 años después, le dan un golpe de Estado. Le dan un golpe de Estado y se va por su casa, ahí en Sudán. Fíjate, al-Bashir había matado tanta gente matado, tanta gente, que para que no matara más, hubo que dividir el país, hubo que hacer otra parte, hubo que hacer Sudán del Sur, que es la nación más nueva del planeta. Porque pues si no, también iba a seguir matando a aquellos. El asunto es que, por supuesto, años después de que al-Bashir ya estaba en su casa, ya no es presidente, ya hasta la Corte Penal se había olvidado de él, dijo, oye chico, me voy a ir a entregar. No me voy a ir a entregar. Pero empezó lo del COVID. El tipo dijo, mira, mejor me quedo en mi casita para no enfermarme. Y ahí está. Entonces, cuando nosotros queremos esperar de la Corte Penal Internacional una acción contundente contra el chavismo, cuando ni siquiera en el país tenemos la voluntad de calificar que lo que ha hecho el chavismo es genocidio, ¿cómo se espera respuesta? Cuando la Corte Internacional, frente a un hecho como el de Sudán, ahí está el tiempo. Entonces son realidades que hay que entender, realidades de ese mundo, realidades políticas, realidades ideológicas, realidades donde los muertos se cuentan por miles, realidades donde los países son destruidos totalmente y siguen siendo la cosa más importante y valorada por el resto de los países del mundo. Y cuando hablo del resto de los países del mundo, hay que tomar en cuenta ese número, el mundo, y la sala de discusión del mundo, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuando nosotros hablamos del proceso de desconocimiento del chavismo, fueron 60 países de los que cuentan de lo de verdad que desconocieron a Chávez, que desconocieron al chavismo, desconocieron a Maduro, pero 100 y pico no lo hicieron. Y esa es una verdad que hay que recordarlo, porque es así como funciona el mundo. Así es. Ahora se va a reunir en La Habana el grupo de los 77 más China. Ese grupo fue uno de los principales motores de eso, de que aquello no fuese desconocido. Pero si la gente no entiende qué es ese grupo, si la gente no entiende que son los no alineados, si la gente no entiende lo que es la Internacional Socialista, si se niega lo que es el Foro de Sao Paulo, si no se entiende el avasallante movimiento del BRICS, si no se entiende el Grupo de Cooperación de Shanghái, si no se entiende la jugada que está intentando hacer los Estados Unidos en el mismo terreno que técnicamente ya tienen hoy perdido, si no se está entendiendo todo eso dentro del marco de la geopolítica y cómo se entiende cómo nuestro país hoy está en manos de deudas directas de estos países, cómo nosotros hoy somos eso, una ficha de cambio frente a un evento político donde lamentablemente al espacio político al cual pertenecemos, que es el de Occidente, ha perdido su escudo y espada, porque Estados Unidos no es simplemente hoy ni la sombra de lo que fue como país, ni siquiera hace nada cuando tenía la oportunidad de volver a ser Estados Unidos en manos del presidente Trump, cuando vemos una Europa increíble,
golpeada, Un destruida, desastre, un llevada por desastre. personas como Sánchez o Macron, o el daño increíble que hizo la Merkel, y todavía hay gente que lo aplaude. Entonces, cuando no entendemos las realidades políticas y queremos juzgar esto con, ¿cómo es que dice? Subestimándolo. Entonces, por favor, ahí está gran parte de la realidad. Como sociedad, la sociedad está obligada no, sino que es la naturaleza seguir al liderazgo, a la dirigencia del país. Pero si en 25 años no han entendido que esa dirigencia del país está profundamente podrida, si esa dirigencia del país es incapaz de hablarle al país con la verdad, mucho porque simplemente no la entienden, ¿okay? No les entró nunca. Entonces no hay espacio para la construcción en base a esa dirigencia. Entonces el país tiene que empezar en todo ese proceso de desconocimiento, un proceso que yo lo calificaba desde hace mucho tiempo como el dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y todo lo que nos mantiene aquí. Y yo diría que más para que la gente no se sienta como tan ofendida y no por ser políticamente correcta, porque no lo soy, pero es que el ciudadano, nosotros como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad. La gran responsabilidad es seguir legitimando justamente esa falsa oposición. Y hasta que el ciudadano no lo entienda, pues obviamente seguiremos en ese círculo vicioso del ratoncito dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo sentido y consiguiendo absolutamente los mismos resultados. Es hasta más inteligente Sacha, mi nueva hija perruna, pero la verdad, en serio, sí no es. No, es imposible, imposible que de verdad. Y yo te entiendo porque no tengo los mismos años que tú en el activismo político, apenas llevo 4 años y siento que son como 10, porque Virgen Santa, esto como consume tiempo, consume mentalidad, consume energía, consume de todo. Ustedes que llevan tantos años en esta lucha, o sea, es súper, súper complicado. Noel, justamente nosotros sabemos, no solamente desde el punto de vista personal, sino también de la casa, sabemos que tú no apoyas la vía electoral, repito, pero igual que nosotros y yo, pero justamente mi pregunta al respecto para Noel Leal, ¿qué le sugieres a quienes están en Venezuela, además de abstenerse, qué deberían hacer en lugar de votar? Lo primero está en el desconocimiento de la estructura política tradicional, esa estructura de echárselos en la cara. Eso es muy, muy importante. Sobre todo para que las tribunas públicas no sigan prestándose al chiste. Eso es muy importante. Porque mientras puedan tener la misma tribuna, la cara dura de mostrar a quien solo recibe rechazo, entonces esa tribuna va a cuidarse de no ser objetivos ellos del mismo rechazo. Y eso mucho se hace sentir. Cada vez que alguno de estos imbéciles escriben algún tweet, tú ves que lo que hay es una gran carga de rechazo y desprecio hacia cada una de sus figuras. Y eso es importante. Eso tiene que continuar y eso tiene que ser claro. Y la sociedad tiene que avanzar sobre eso. Lo mismo que cada vez que viene alguien y te habla sobre las elecciones, tú le dices, mira, son 25 años, madura. Y te lo pones de lado. Y entonces, mientras más gente vaya dando ese mensaje, ese va a tener que empezar a pensar, oye, sí, son 25 años. Entonces, gran parte de lo que se tiene que hacer es sincerar la realidad del país. Entonces, cada uno de los ciudadanos, más allá del hecho de no participar en el bochinche electoral, en la fiesta democrática, tiene que convertirse en un motor de enseriar el país, enseriar a la sociedad, enseriar al que se quiere mentir, enseriar al que está perdiendo tiempo con soluciones mágicas, enseriar. Porque si no construimos la masa crítica necesaria, es decir, gente que está clara, que no son veletas, si no construimos esa masa crítica, la vanguardia no va a encontrar nunca el piso suficiente, por lo tanto no va a haber esa conexión con el liderazgo necesario. Y nunca va a poderse activar eso, ni el sueño pacífico, ni un sueño de salida fáctica. ¿Por qué? Porque si no hay una construcción de un pensamiento político lejos de los que han hecho posible la vestimenta democrática de esta desgracia y lejos de las herramientas que han hecho posible esa vestimenta, por supuesto no hay avance.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la sociedad? Enseriarse, cultivarse un poco ideológicamente, no en base a pasquines y a griticos y pendejadas, sino cultivarse sobre todo en los sentidos básicos del entendimiento de la realidad. Y utilizar esas herramientas para señalar lo que está mal. Señalarlo. Esto está mal, tú no sirves, tú vas para este lado. Y que vengan de nuevo a tocarte la puerta. Oye, pero tú ¿por qué dices esto? Por esto y esto y esto. Y son cosas que son muy sencillas. Nosotros tenemos que entender que este daño profundo es previo al chavismo. Que esos 911 intelectuales que se arrastraron a Fidel Castro generaron una serie de deformados sociales que han seguido deformando nuestra sociedad. Nosotros tenemos que entender asuntos tan básicos, tan principales, que para comprenderlo basta con ver que en la entrada de la Universidad Central de Venezuela lo que hay es una estatua de Allende. Entonces, cuando nosotros tomamos ese tipo de realidad y entendemos el punto ideológico y entendemos que estos partidos, en estos días estaba recordando esa misma Gracia, donde estos partidos políticos, tú sabes que primero Justicia no está inscrito en la Internacional Socialista, aunque ellos mismos se colocan dentro de su marco programático ideológico, que ellos son keynesianos. Gente Venezuela tampoco, es algo de no sé qué libertad, algo así. Sí, eso lo pusieron. No, están uniendo a una internacional de libertarios, es una cantidad de cantidad. Bueno, el punto es que ellos mismos se decían, ellos colocan todos estos textos vacíos, bueno, pero también ellos mismos se decían, Chávez no es socialista, nosotros somos más socialistas. Ahí está un video de Julio Borges diciendo eso. Entonces, y mi país siguió creyendo en ellos y siguió dándole, apostándole a ellos. Y entonces, ahí está el punto, un poquito de seriedad. Nosotros tenemos que enseriar la situación en todo sentido para poderla comprender. Y es ver los antecedentes, es ver y entender qué busca y qué quiere. Si no entendemos ese tipo de realidades, simplemente la sociedad va a seguir sin cambio por más que la gente no vaya a la fiesta electoral. ¿Dónde está el gran cambio? Está en parte de esa sociedad que entiende que no es solo no participar, sino motivar al resto a que aprenda a pensar sobre qué es lo que hemos perdido, cómo fue que lo perdimos, quiénes y qué ideas hicieron posible que se impulsara la pérdida, quiénes prestaron la tribuna para que personajes como Rosales, como Capriles, como el Conde del Guácharo tuvieran algún tipo de preeminencia o voz política en el país. ¿Quiénes vinieron y se rasgaron las vestiduras por el librito ridículo para darle peso político a una caricatura como El Guiado? Entonces, todo ese tipo de cosas. Y le siguen dando legitimidad a ese librito ridículo, todavía. O sea, esa es su bandera, el librito. Por eso, entonces cuando la sociedad todavía no entiende lo que le hace daño, y cuando la sociedad quiere hasta olvidar lo que le hace daño. En el caso particular del librito ridículo debemos acordarnos del proceso constituyente. El proceso constituyente abolió la bicameralidad, Capriles entregó el Congreso, el proceso constituyente puso esta cosa increíble del congresillo, que fue la cosa más arbitraria del planeta. Entre el proceso constituyente y el TCJ de aquel entonces le dieron un año de ñapa a Chávez, se barrió el Estado de Derecho, instalaron una serie de reformas judiciales, cada una peor que la otra. Y sucedía todo eso, mientras iba sucediendo todo eso, de repente se llama a la aprobación del librito ridículo. Porque esto es muy importante que se entienda. Antes de la aprobación del librito ridículo, ya habían matado todo el Estado de Derecho. Exacto. Porque ya habían dicho, tú eres supraconstitucional, originaria y dueña de todos los saberes. Y entonces le dieron a Chávez el cheque en blanco más impresionante del país. Después el país hace una campaña para no aprobar la constituyente. Porque el país estaba claro que esa constitución estaba mal. Y la sociedad estaba clara y toda la dirigencia política de oposición le dijo al país, no votes por esa constitución, vota en contra. Y ahora la abrazan. Así es. Es que cabeza cabe y cómo la sociedad apoya a eso. Cuando la sociedad estaba claro que eso es una cocha de retazo, la sociedad está claro que es algo que genera un proceso tumultuario, que simplemente es dañino, que mata la posibilidad del desarrollo federal de la nación, que lo único que sirve es para hacer daño.
que es un reglamento, un librito de tránsito, cualquier cosa menos un marco jurídico serio para establecer las formas normales de lo que debe ser una nación. Y entonces, hoy siguen acompañando a los que abrazan el librito ridículo. Entonces, el país tiene que pensar en eso, más allá de la caricatura que es el guiado, quienes se ponían, yo soy Guaidó, mi amigo Guaidó, yo quiero tal cosa, cuántos grandes juristas empezaron a hablar sobre ya ni me acuerdo la cantidad de palabras leguleyéricas baratas que vivían inventándose para seguirle dando cuerpo a la estructura de la Asamblea Nacional que hoy todavía vive, que según todavía vive. Entonces, frente a cada uno de esos estupideces ridículas y todo ese proceso de leguleyerismo vacío, el país es el que tiene que despertar y entender ese punto y esa realidad. Señores, nos han hecho daño, no es nuevo, nos han hecho daño desde el principio. Todo este proceso, toda esta estructura no ha sabido interpretar lo que significa el proceso revolucionario, toda esta estructura negó el proceso ideológico, toda esta estructura ha subestimado el carácter criminal del chavismo. ¿Cómo se puede subestimar el carácter criminal del chavismo si desde antes de que fuese gobierno, por favor, hacía lo mismo? Perseguir, secuestrar, torturar y matar. Entonces, frente a esas realidades, que un político, que alguien que se diga político, dirigente de mi país, a estas alturas, venga y diga, subestimamos al chavismo. Es que, ¿cómo demonios no agarraste y viste el videito de Chávez en La Habana en 1994? ¿Cómo no entendiste que el criminal ese, al salir de la cárcel, lo primero que hizo fue ir a postrarse a Fidel a La Habana? ¿Y cómo no leíste, no te pusiste a oír lo que estaba diciendo el criminal? ¿Ah? Entonces, ese grado de irresponsabilidad es la sociedad la que tiene que entender. Porque, volvemos, la sociedad necesita liderazgo. Pero cuando el liderazgo es tan increíblemente ridículo, y mediocre y populista. Mediocre y populista. No te oí nada. Mediocre y populista, mi estimado Noel. Eso. Y es eso. Y ausente de criterio político real. Ausente de criterio político real frente al problema que estamos viviendo como nación. Y lo peor es que en el caso particular de María Corina, volviendo a ella es lo mejorcito del lote. Entonces imagínense lo mal que está todo. Y es allí donde nosotros tenemos que ir despertando. Porque cuando no se entiende, cuando no se supo leer lo que era el chavismo, cuando se fue tan irresponsable como para vestirlo de democracia, cuando quienes facilitaron hasta el proceso originario y supraconstitucional hoy siguen dando lecciones de leguleyerismo al país, por favor. Así es, mi estimado Noel. Que sinceramente hubo un comentario que yo no quise publicar donde estaba una persona mencionando que, por ejemplo, lo que tú decías, porque no decías si eras tú o era yo, que por ejemplo, como que el diagnóstico de lo que estábamos hablando, que eso ya lo sabemos desde hace 20 años. Pues si lo saben desde hace 20 años, déjenme decirles que la gran mayoría de los venezolanos entonces todavía no han entendido el hecho de que hacer lo mismo durante más de 20 años y con los mismos, no piensen que van a tener diferentes resultados. ¿O me equivoco, Noel? Por eso no lo quise poner. Mucha gente cree que ha entendido el diagnóstico de esto. Sí. Y está muy lejos de esa realidad. Aparte de que también mucha gente que sí lo entendió, que sigue viendo las cosas desde su ombligo. Son incapaces de entender que el otro no lo entendió. El que tiene al lado todavía no lo entendió. No solo no lo entendió, sino que el que tiene al lado hace mucho más ruido que tú. Exacto. Y entonces, aquel es mucho más fácil que venga y grita, ¡viva mi candidato! Que tú que te tienes que empezar a explicar, mira, en Venezuela no hay Estado de Derecho. Es mucho más fácil que entre en la cabeza de cualquier pendejo, ¡viva mi candidato! Entonces, explicar todo eso lleva a un espacio de seriedad, de entendimiento, de coherencia, que muy lejos está el país de entenderlo. Entonces, cuando no se tiene el diagnóstico claro, cuando no se entiende que somos eso, una sociedad
y que estamos aún lamentablemente lejos de la construcción de una masa crítica, porque si bien hay un gran rechazo hacia la estructura política, ya ese retraso existe por gran parte de la sociedad, sigue siendo lamentablemente una sociedad de veletas. Entonces, esa sociedad tiene que terminar de armarse, tiene que terminar de construirse con herramientas bien definidas y en el entendimiento de lo que significa un proceso ideológico. Por eso es que te vuelvo con eso de este señor cuando se me acercó y me dijo, ¿es usted liberal? Y le digo, no. Y él se fue sonriendo. Él se fue sonriendo. Cuando nosotros tengamos ese efecto más constante, es porque hay una sociedad que maduró, que entiende más allá del ruido de que venga una deco y se diga de derecha, que entiende de verdad lo que significa la palabra, que entiende de verdad lo que es necesario para el país para recuperarlo, y que entiende de verdad el costo que significa proponerse construir, recuperar el país, que entiende de verdad lo que se tiene que verse, que realizarse mañana para que evitar que el país se deshaga. Porque esas son realidades, realidades que la sociedad no termina de entender y que forman parte del diagnóstico correcto. Entonces, si no hay diagnóstico correcto, no va a haber masa crítica, ni va a haber espacio para que la vanguardia tenga dónde pararse. Entonces, lo primero que viene en ese sentido es que si usted cree que tiene el diagnóstico correcto, no venga a criticar a los que están difundiéndolo. Vaya y haga lo suyo y deje esa pendejada. Y de hecho, que el poco valor que justamente esas personas le dan a la batalla cultural que hacemos, porque me incluyo y te incluyo, repito, nuevamente, yo me quito el sombrero que lleva muchos años en esto, es algo que no tiene precio, Noel. Que el día de mañana, más tarde que temprano o más temprano que tarde, porque no lo sabemos, cuando implosione o explosione o lo que sea, cualquier situación, la batalla cultural es básica y fundamental, que es lo que yo englobo a todo lo que tú estás diciendo. Tú Y sabes que hay un punto, sí, perdona, hay un punto muy importante en ese concepto de las batallas. Tú sabes que cada vez que uno define el problema, y entonces ataca la estructura electoral y explica lo que es el proceso de seguir legitimándolo y el daño que se hace con eso, te salta algún pendejo diciéndote, ¿dónde está tu fusil? ya va, Entonces, o el que propones todo el tiempo, ¿y tú qué propones? pero más allá de esto, yo quiero ir justo al del fusil. Yo quiero ir justo al del fusil, o el que grita, ay, tú estás esperando a los marines. Entonces, yo regularmente suelo ser bastante vulgar con los que vienen con lo del fusil, ¿no? Pues se lo merecen. Pero el punto es entender. ¿Y tú crees que con el voto en tiranía vas a algún lado que no sea vestir de democracia esto? Porque lo principal de todo esto es que por lo menos en el mundo sientan pena de hacer negocios con una tiranía. Exacto. Porque hoy cuando la administración Biden está todos los días buscando, haciéndole carantoñas a Maduro, diciéndole, sí, yo te voy a quitar las sanciones si te portas bien. Yo te voy a quitar sanciones, y tú si te portas bien, yo te voy a quitar sanciones, y yo te voy a liberar a este, y te voy a liberar al otro. Y todo esto es lo que hace la administración Biden. ¿Por qué? Porque no hay vergüenza. ¿Por qué? Porque en mi país se juega la democracia. Porque en mi país se le viste como democracia la tiranía. Porque mi país quiere vivir en la mentira. Entonces, el gran problema está allí, en esa gran cantidad de gente que quiere mentirse y que después quiere una solución mágica. Si nosotros no, primero no pasamos por comprender el daño increíble que se ha hecho voto a voto, no vamos a poder ni acercarnos a poder enviar el mensaje correcto para poder generar el espacio de las reacciones, la interna y la externa. Absolutamente de acuerdo. Ni le quito ni le pongo más, mi estimado Noel. Eh, Noel, extraoficialmente,
se dice, y como tú lo mencionabas antes, que pues más adelante está en nuestro tema, pero oficialmente se dice que los venezolanos que han abandonado el país podría estar ya acercándose justamente a los 10 millones, porque ya se habla de 8 millones, pero acordémonos de las cifras que de repente pueden enmascarar ciertos gobiernos y más si son afectos al chavismo madurismo. Por esa parte, justamente te quiero hacer una pregunta. ¿Tiene salvación Venezuela cuando casi un 30% de su población está fuera? No es. Claro que sí. Nada más basta ver qué llegó a hacer Alemania después de la Segunda Guerra. Son alemanes. Mira, uno de los alemanes más importantes de la historia política militar del planeta era el general Clausewitz. Y él decía, ¿fue Clausewitz o Bismarck? Ahora tengo yo un lapsus ahí, perdonen. Citaba que el pueblo más poderoso del planeta, si se dieran cuenta de lo que son, es España. Es decir, fíjate que ese alemán veía en España ese poder, pero el asunto es que tenían que darse cuenta de lo que son. Tenían que darse cuenta ellos, no los alemanes que le huelen folos españoles. Exacto. Los españoles tenían que darse cuenta de lo que son ellos. Ajá. Los venezolanos tenemos que darnos cuenta de lo que somos, de lo que vale Venezuela, de que tanto venezolano que salió, hay mucho poniendo muy por el piso el nombre de Venezuela, pero hay mucho que sí lo está poniendo muy en alto. Y hay mucho que se está nutriendo. La mayoría. Lo que pasa es que esos negativos son los que se hacen virales en las redes. Hacen más ruido. Por eso es que es tan importante que esa gente, que muchos lograron la desconexión del país y ni sueñan con volver a Venezuela, sientan que en el momento en que se recupera el país y comienza la construcción de la nación, sientan esas ganas de participar en esa construcción de nación. Recuerden que no hay país más sabroso que Venezuela. Lo confirmo, lo ratifico, lo certifico, lo apostillo. Que se encuentren un solo segundo con el lugar donde tienen enterrados sus muertos. Que se encuentren con un solo segundo con una realidad. Soy venezolano y esa tierra es mía. Eso es lo que cambia y eso es lo que hace que ese país que hoy tiene tantos millones de sus hijos fuera pueda no solo reconstruirse, sino construirse en una nación que de nuevo sea faro de luz, libertad y progreso. Tú sabes que en el momento en que nosotros fuimos el más grande faro de luz, libertad y progreso fue bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Entonces eso es muy importante entenderlo para la gente que no logra comprender los procesos políticos, como venir y decir hay que salir del socialismo y viva don Rómulo Betancourt. Entonces vamos a ponernos muy serios en la realidad de qué rebuznos son los que se dicen por allí para poder comprender la profundidad del problema. Noel, y si hacemos algo, si le cambiamos a tu eslogan, quiero salir del chavismo, pero Rómulo Betancourt no me deja. No, de verdad, tú sabes que muchas veces me lo cambian. A vivir a Carlos Andrés Pérez en una publicidad, pues no tardan obviamente en todos aquellos que alaban a Rómulo Betancourt, pues quiero salir del chavismo, pero Rómulo Betancourt no me deja. Lo que pasa es que yo siempre paso a que la frase como tal lleva a la oposición porque es la misma sociedad. Claro. No es la dirigencia es la sociedad que la sociedad construyó a esa estructura de oposición. La sociedad se sigue comportando como veleta, es esa oposición. Entonces tenemos que convertirnos en eso, venezolanos amantes de nuestra tierra y tener claro lo que vale para poderla recuperar. Así es, mi querido Noel. Pues justamente casi llegando al final, vamos con lo siguiente. Y quiero que escuchemos y veamos un extracto de 1 minuto, no es más, de un video explicativo de
noticiero Informe Express. Informe Express es un noticiero que ya sacamos en Repúblicos TV desde la semana pasada, de lunes a viernes, y quiero saber tu opinión al respecto. Así que veamos primero video para hacerte la pregunta, mi querido Noel. El Aizami ofrece su fortuna a cambio de exoneración. Tarek El Aizami, otrora número 3 del chavismo, envió un mensaje de voz a Maduro solicitando negociar un arreglo a su situación. En el mensaje, El Aizami ofrece al mandatario las claves de los fondos que él tiene en criptomonedas a cambio de liberar a algunos de sus allegados y medidas especiales de protección para sí mismo. Se desconoce cuándo envió el mensaje, pero periodistas presentes confirmaron su voz. Por otra parte, ante esto y rumores sobre su muerte, el repúblico Humberto González sostiene que los únicos que los difunden son portales de la falsa oposición vinculados al G4 como parte de un manejo mediático en la antesala de medidas contra la primaria de la falsa oposición. ¿Qué opinas sobre esto? Porque son las dos partes donde supuestamente Tarek quiere negociar con Maduro la situación en la que se encuentra, y por otra parte hemos visto ayer fue completamente viral en todas las redes sociales la presunta y supuesta muerte de Tarek El Aizami. Yo aplaudo la posición de Humberto, eso es lo principal, lo otro no tiene la más mínima importancia. Ay, sí, Noel, de verdad que sí. De hecho que lo único que te voy a preguntar al respecto es que en tu análisis y opinión, ¿cómo podría cambiar, según tu concepto, la muerte en el ámbito del chavismo-madurismo, una presunta muerte de Tarek El Aizami? En nada. ¿En nada? En nada. Ok. La gente se le olvida que Chávez se murió. Y es el chavismo. Continúa igual. Entonces vamos a ponernos serios. Esto es pendejada. Bueno, mi estimado, entonces vamos a la final y en este excelente programa del día de hoy contigo. Hace un par de semanas, una buena y respetable periodista tachirense, bueno, aunque ella no nació, pero es que ella es súper adoptada tachirense, y voy a poner aquí en pantalla, porque eso lo han hecho los comentarios en el chat. No, el chat ni siquiera sabía que lo tenía planificado, pero justamente con esto iba a cerrar. Y Lorena Arraiz, periodista tachirense, ella decía el 21 de agosto, se me acabó el gas y se fue la electricidad. No me vengan con pendejadas de sanciones, porque lo del gas y la electricidad tiene años en Táchira, al igual que la gasolina. Nunca solucionaron y ahora todo se lo achacan al bloqueo. O sea, ella está súper clara. Es de las pocas periodistas que está súper clara que no le va a echar la culpa al bendito bloqueo y todo lo que dice el chavismo-madurismo. Pero por otro lado, justamente hoy me llegan muchas informaciones de fuertes apagones constantes en Caracas. Personas muy relevantes y cercanas a mí que conocen y que han sido invitadas también en este programa, tú ya nos contarás tu experiencia, pero ella me hablaba justamente de 8 bajones fuertísimos en Caracas. Pero en el chat, una de nuestras llaves hablaba de 11, pero otra participante del chat hablaba de 11 y demás, ¿ok? De 11 bajones y demás. Cuando justamente estos apagones en Caracas, que no son tan recurrentes porque se le ha tenido justamente un cuidado como tacita de plata para calmar a la ciudadanía en la ciudad capital, me llega un video que, Noel, no te vayas a enojar conmigo, enójate con el personaje, conmigo no. Me llega un video de un personaje que les voy a mostrar a continuación, que es justamente el protagonista, además de Chávez y además de toda la gestión socialista, comunista, marxista, etcétera, 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 del chavismo-madurismo, responsable justamente de todo lo que ha ocurrido con el tema eléctrico en el país. Así que veamos rápido ese minuto del señor que resucitó de este cínico sinvergüenza. Así que veámoslo.
Creo que el tema precisamente es qué define cada quien como chavismo, ¿no? Entonces, yo creo que el libro sirve para ello, ¿no? La pregunta es quién se siente fotografiado en este libro y quién no. Yo me siento un fotografiado completo, ¿no? En un modelo socialista nuevo, democrático, que tiende a la igualdad, a la redistribución de la riqueza, a la distribución de la riqueza, con una conexión cercana cívico-militar, donde lo popular es preeminente sobre lo elitesco. Y allí yo creo que es donde podemos darle discusión. Yo soy un abierto a toda discusión, que sea una discusión sincera y leal dentro del partido, ¿no? El comandante Chávez decía en su gabinete, cuando había situaciones de conflicto, donde había en varias posiciones, que uno debería ser irreverente en el debate y leal en la ejecución, ¿verdad? El debate yo creo que hay que darlo, pero hay que darlo al interno, ¿no? No te oí. Ay, es que tenía el micrófono en silencio. ¿Qué opinas, mi estimado? Bueno, hay varias cosas. La primera es que el chavismo no busca solucionar absolutamente nada, lo que busca es destruir. Entonces, ver el punto de que no solucionar o no, hay que entender que lo que se busca es destruir. Destruir para someter, para esclavizar, para deprimir, es decir, socialismo. Entonces, sí, cuando se entiende eso, no se busca de que tienen que solucionar, por eso ahí se descarta bloqueo, se descarta cualquier cosa de eso, porque la realidad es que desde el principio lo que estás haciendo es destruyendo. En el caso particular de Venezuela, nosotros mal que bien, como hemos tenido muchísimos ingresos durante toda nuestra época petrolera, teníamos un país más o menos armado. Y entonces las cosas más o menos han aguantado el increíble proceso de destrucción del chavismo. Y esa es la gran realidad, pero lo que busca el chavismo es destruir, no es solucionar absolutamente nada. En el caso particular de lo que me tocó vivir hoy, y yo estoy impresionado de que hayamos podido hacer el programa completo. Yo también lo pensé, te lo juro que yo también lo pensé. Porque en Caracas hoy los bajones han sido constantes y lo peor es que no podemos calificarnos de bajones porque los picos eléctricos que han venido inmediatamente posterior son realmente fuertes. Eso, por supuesto, ha dejado su estela de electrodomésticos y hasta maquinaria industrial que ha sufrido. No quiero pensar lo que sucede en el sistema hospitalario. Bueno, el sistema hospitalario no hay en el país, a menos que hablemos de clínicas privadas. Entonces, eso es lo que hace un proceso socialista. No importa el marco, no importa el criminal que haya ejecutado o haya dejado de ejecutar. Porque todo es que tengo que destruir. Chávez tomó PDVSA para destruirla. Chávez puso a Jesse a manejar la electricidad para destruir el sistema eléctrico. Yo había puesto primero a Ali Rodríguez Araque, que sí. Yo lo escribía en aquel momento cuando ponen al comandante Fausto como ministro de la electricidad, y yo decía, claro, él tiene mucha experiencia, cuando era guerrillero volaba torres eléctricas. Y eso es lo que es el socialismo. Por eso es que socialismo y crimen siempre van de la mano. Por eso es que Chávez hablaba de su gabinete y decía, esto es una columna guerrillera. ¿Por qué? Porque no son más que un pensamiento subversivo, es un pensamiento que va en contra de los ideales de construcción, es un proceso constante de destrucción, de revolución. Entonces ese es el punto, tenerlo claro. No buscan solucionar, solo buscan destruir. Absolutamente. Y una pregunta para ya concluir. Y es que una de las grandes preocupaciones, porque había estrés, ansiedad y justamente todo lo que se había vivido hoy en Caracas cuando de verdad, mira, yo recuerdo muy bien al salir del 2016, todo lo que fue 2015 y 2016, el problema de los apagones, ni para qué contar el problema de la gasolina en Táchira, lo que decía Lorena, repito lo que dije en el anterior, lo certifico, lo apostillo, todo lo que dijo Lorena, eso no es nuevo para el Táchira, Noel. Y entonces era agobiante. De hecho, que nuestro apartamento quedaba en un 8º piso, te podrás imaginar, 8 pisos, porque prácticamente, regularmente no había, si llegaba uno con mercado, te podrás imaginar, o sea, una cosa espeluznante. Pero
justamente en Caracas, el día de hoy con el que sucede, yo te quiero hacer una pregunta y es que se ha hablado mucho justamente de la posibilidad de un gran apagón nacional, porque es que también esos bajones también fueron a nivel nacional. Entonces, ¿tú crees que podría producirse más pronto de lo que creemos ese gran apagón nacional? No es. Como cualquier otra cosa en el país. Sí. Mira, es un país que está absolutamente en ruinas. Mañana se cae el puente de Maracaibo, el puente de Lago. ¿Cómo puede pasar? Pues se cae. ¿Por qué? Porque no le han hecho mantenimiento, porque hicieron las mismas estupideces que hicieron cuando el viaducto, que le ponían asfalto encima cuando son losas de concreto intercambiables. Es decir, todo. ¿Por qué? Porque lo único que reina es la estupidez. En el caso particular de cuando lo que hacían con el viaducto, es precisamente porque no hay noción, y es una noción que no es nueva, sino que es un pensamiento mediocre propio del socialismo. Poner a un desdentado a manejar la estructura a una estructura de ingeniería que lleva un mantenimiento, que no, esto no importa, eso ya está hecho y ahí está. Y hay que esperar que se caiga. Y es así como funciona la mentalidad de esta partida de degenerados. Entonces, igualito que mañana podemos entrar en un apagón gigantesco, puede ocurrir una tragedia de cualquier magnitud realmente impresionante. Ahorita en el mundo estamos viendo una serie de tormentas, inundaciones y una cantidad de cosas. Si algo de eso da un coletazo en Venezuela, vamos a pasar 10 años sacando el agua en tubitos. Porque aquí no hay nada con qué responder. No hay nada. Lo que había se destruyó. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el socialismo. Así es. Mira, quiero compartir este mensaje contigo porque creo que es una estimada en común que tenemos los dos, Mónica Corrales. Yo creo que es ella, estoy casi segura que es ella y le agradezco muchísimo porque es la primera vez que la veo aquí visitando Repúblicos TV y obviamente tenía que ser contigo. Así que 1000 bendiciones para Mónica y mira que ella justamente dice que en los Naranjos Altillo y que no hay un día en que no se vaya la luz y que hoy se ha ido hasta 7 veces. Sí, por la gente que cree que Caracas es una burbuja, no, Exacto. es parte de la realidad. Por supuesto, es menos criminal que lo que sucede en el resto del país, que lo que sucede en el país es realmente espantoso, sí, pero no crean que la cosa se edita mucho. Y dentro de los distintos sectores de Caracas hay unos que están mucho peores. Cuando no es la electricidad, es el agua. Cuando sientes el milagro de que volvió el agua, fue la electricidad. Entonces, porque eso lo que busca es agotar. Lo que busca es deprimir, estimular la emigración. Todo eso está muy bien calculado. La inseguridad es política de Estado, la destrucción es política de Estado, los apagones son política de Estado. ¿Por qué? Porque el Estado se siente cómodo destruyendo a Venezuela y al venezolano. Es decir, eso es lo que hace el chavismo. Por eso es que volvemos a todo el punto para entenderlo bien grande. La destrucción de Venezuela es un hecho total. Ahora, lo de la destrucción del venezolano es parte de eso, de lo que hablamos de los venezolanos que están poniendo el nombre de Venezuela por el piso. ¿Por qué? Porque eso también es una ejecución por parte del gobierno, una ejecución extraordinariamente bien planificada para hacerle daño a todo lo que significa Venezuela. ¿Por qué? Porque al final, lo que le queda a esto, si no puede manejar el control, es quemarlo. Después de mí el diluvio. Y que todo se destruya. Entonces, por eso es que es tan importante entender qué es lo que hay que hacer si se quiere evitar que el país se despedazgue, se deshaga. Entonces, hacer lo correcto es muy claro, está en el fuero interno de cada uno de los venezolanos que no quieren mentirse o no quieren hablar pendejadas y que entienden de verdad la realidad. Es tan sencillo como eso. Entiendan qué es el socialismo, qué es ese desgaste, qué es ese proceso de sometimiento, qué es ese proceso de destrucción. Entiendan de verdad lo que vale Venezuela, las increíbles oportunidades que tenemos. Pocos países tienen la capacidad para recuperarse como lo que tiene Venezuela. Y lo primero para entender todas y cada una de esas cosas es que el socialismo mata. 2, el colaboracionismo existe. 3, la realidad es que si no se coloca un gobierno de fuerza al extraer la tiranía, el país se despedaza. Es muy sencillo. Si nos entendemos, ahí ya podemos empezar a conversar de manera seria. Y de manera seria es que se hablará justamente de esa ruta o de esas rutas políticas
sin elecciones chavismo-maduristas. ¿O no, mi estimado Noel, para que cierres con mensajes, que aquí te encanta cerrar con mensajes? Y de hecho que lo que más me gusta siempre, porque en medio, cuando tú dices que soy muy vulgar o muy grosero, que ya no tengo paciencia, no sé qué más, pero eres una persona demasiado optimista. O sea, en medio de la realidad, eres realista porque amas tanto como esta persona y como esta casa amamos a Venezuela. Que hay un punto que es muy, muy básico para entender por qué uno puede ser optimista. Singapur no era ni siquiera una nación. Eso era un lupanar, sin identidad de país, sin riquezas naturales. Y un hombre, con su entorno, decidió imponer una dictadura. El país de las libertades económicas vive hoy en dictadura. Para los que no lo saben, sigue siendo una dictadura. Explícaselo, porque es que no entienden ni la diferencia, por más de que lo digamos aquí cada vez que te tengo, la diferencia entre dictadura y tiranía. Entonces, esa dictadura pasó por una de las cosas que yo explico más maravillosa para que se pueda entender la realidad. Un destructor de naciones, destructor global, como es Barack Obama, cuando falleció Lee Kuan Yew, tuvo que reconocer al gran hombre que había construido Singapur. Es decir, hasta él tuvo que reconocer lo que significa la dictadura que impuso Lee Kuan Yew. Okay. Ahora, cuando uno toma Venezuela, un país con identidad, un país que tiene 200 años de historia, un país con este potencial económico increíble, con una ubicación geopolítica simplemente extraordinaria, un país con gente que tiene la capacidad de aprender, porque esa es una cosa maravillosa que tiene el venezolano. Lamentablemente también aprende muy rápido de lo malo, pero tiene una capacidad extraordinaria de aprender, no como muchas sociedades a nivel global. No, el venezolano tiene una velocidad que lo que debe ser es encauzada. Tiene una capacidad increíble en muchísimos sentidos que muchos lo desvalorizamos. Y simplemente lo que hay es que encauzarla. Si hay razones para ser ciudadano de algún país, aún con los países que creen que están estables, con los países con que las sociedades se mienten creyendo que funcionan. Vayan y denle una miradita a Suecia. Si hay algún país en el que se puede ser optimista, es en Venezuela. Porque lo primero que hay que entender frente a todo esto es que esta magia gloriosa de tierra que nos dio el Señor no le pertenece al imperio zurdo del comunismo, le pertenece a la libertad, al desarrollo, al progreso, a los que usan el sentido común y piensan en nación. Entonces es tan sencillo como eso. Venezuela lo vale y que viva Venezuela. Así es, mi estimado Noel. Gracias. Dios te bendiga y te multiplique siempre.